¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, siempre de la redacción del diario La Voz del Interior, aquí por la pantalla del 12. Saludo a mi compañera Flor. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola a todos ustedes. Les damos la bienvenida nuevamente en nuestro estudio, el estudio de siempre, pero renovado. Estamos envueltos por una pantalla que es una de las mejoras que hemos incorporado al programa. Ya no Estamos nos muy alcanza, contentos. la realidad es tan compleja que no nos ha alcanzado con la que teníamos, tengo que sumarle Nos quedaba corta. pedazos para que Cómodos entre todo. en nuestra casa de siempre. Tal cual. Una semana que a nivel nacional tuvo como hecho sobresaliente, más allá de las protestas gremiales, sobre todo la del Hospital Garrahan, la discusión en el Congreso, Flor, en diputados, sobre dos cuestiones muy sensibles para toda la población. Un incremento a los jubilados, que vienen cobrando un poco y mal, y también la declaración de la emergencia por discapacidad, otro tema muy delicado que afecta a muchísimas personas, a muchas familias. Bueno, eso pasó en el Congreso, en diputados, hubo de todo, diputados cordobeses que apoyaron, diputados que no fueron, y el anuncio de que Milei va a vetar cualquier ley que dice ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Cuestiones que están asociadas al deterioro de los ingresos, a la situación social. Sobre eso hoy vamos a tener a una especie de también reconfiguración de la sociedad argentina que se está produciendo por todo este cambio que estamos atravesando. Vamos a hablamos de eso, tenemos una nota muy interesante para compartir más adelante en el programa con ustedes, con un consultor, el autor de este libro, Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia. Guillermo Oliveto, experto en consumo, libro, que viene analizando, viene siguiendo habitualmente todos estos procesos económicos y cómo están cambiando también en el aspecto social a los argentinos. Y bueno, y mencionabas vos lo que sucede en el Congreso, en la legislatura unicameral también hay una agenda importante porque se empezó a discutir un proyecto del oficialismo provincial para regular, poner un marco, algo más estricto a la protesta social que se va caldeando por esto que estamos diciendo de la situación económica. Esto surge y por eso lo invitamos a charlar del tema al ministro Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Surge, en realidad viene teniendo mucha trascendencia en la sociedad, pero por unas declaraciones de usted sobre el tema de, y lo tenía anotado acá, una especie de incompatibilidad, no me acuerdo de la palabra, pero había cierta incertidumbre, jurídica, en relación a cómo tratar la protesta social. Un fallo de la Cámara de Acusación había sobreseído a 6 líderes piqueteros que habían hecho un corte en 2023. Usted cuestionó este fallo, cuestionó de alguna manera el enfoque que había tenido sobre la protesta y a partir de ahí pidió que se lleve adelante una discusión para tener una ley antipiquetes en Córdoba. ¿Por qué es necesario tener una ley antipiquetes cuando, por ejemplo, a nivel nacional se aplica el artículo 194 del Código Penal que le permitiría actuar sobre los cortes de calle? A ver, en primer lugar, yo creo que el tema no se instala por las declaraciones de un ministro, se instala porque claramente es un reclamo de la sociedad. Nosotros tenemos en Córdoba desde hace mucho tiempo, permanentemente, ustedes lo reflejan en las páginas de su diario, lo reflejan en este programa y en cuanto medio ustedes pueden participar como periodistas y saben que hay un reclamo cada vez que hay una protesta social, cada vez que hay una marcha, cada vez que hay una manifestación en calle, en el que tenemos que compatibilizar los dos derechos. En Córdoba hemos garantizado y garantizamos de manera permanente el derecho a protestar, a peticionar ante la autoridad, a manifestarse por el tema que sea, pero también tenemos que garantizar el derecho de aquel que no quiere protestar, que no quiere formar parte de esa marcha y quiere circular por las vías que debe circular para llevar a su hijo al colegio, para ir al médico, para ejercer el comercio. Entonces, entre esos dos derechos hay que estar siempre mediando. Y lo que yo planteo que no puede ser el mediador de esos derechos la policía de Córdoba solamente. ¿Por qué ponerle una responsabilidad que no tiene? Nosotros estábamos trabajando con un protocolo antipiquete que se había hecho, que por llamarlo de alguna manera, así como se conocía, que se había hecho desde la justicia después de un amparo que había presentado el Centro Vecinal Centro, y se había trabajado sobre eso. Inmediatamente hay una protesta social en calle, se pone en conocimiento de uno de los dos fiscales que la Fiscalía General ha decidido para este tipo de situaciones, que son Guillermo González y Ernesto de Aragón, y a partir de ahí se siguen directivas. Entonces muchas veces sucede que las marchas se salen del cauce que tienen que ser y ocasionan perjuicios para los comercios, para el que transeúnte.
Y yo lo que pido son reglas claras. Cuando la Cámara de Acusación da vuelta una resolución de imputaciones del fiscal de Aragón, por diciendo, cortes totales. Claro, y plantea, por los cortes totales, dice dos cosas. Una de las cosas que dice es que en realidad no era el derecho de manifestarse no es delito y que no habían cometido delito, le quita la imputación. Aparte de eso, dice que tiene que haber, que hay un vacío legal en cuanto a las protestas sociales insta a que la legislatura saque una medida en tal sentido para que esté legislado claramente. Y yo lo que pido, y de lo que hablo yo, de la inseguridad jurídica que tiene nuestro policía en calle, porque también habla de lo tolerable, claro, el límite de lo tolerable. Restricciones tolerables, dice la Claro, Cámara. restricciones al tránsito tolerable. ¿Quién dice hasta qué se puede llamar tolerable? Como yo no le puedo contestar quién dice, porque claro, podría ser un fiscal, lo que sí le digo, quién no lo tiene que decir, es el policía que está actuando en calle, porque tengo 400 policías controlando una marcha, o 300 policías, imagínense si yo a cada uno de ellos le pregunte qué es lo tolerable, uno me va a decir una cosa y otro me va a decir, y me lo va a decir de acuerdo al lugar en el que esté pero también. no va a haber siempre un espacio que va a tener que ser llenado con el criterio de las autoridades que actúan en la práctica, porque el fallo de la justicia dice que no todo corte de tránsito, de circulación de personas, es nocivo para la sociedad. Digamos que hay veces que el derecho a la protesta y el derecho a la circulación son dos derechos en tensión. Y a veces la cuestión se resuelve un poquito para un lado, un poquito para otro, y plantea que no todo corte del tránsito per se implica una falta penal. Y bueno, ¿quién determina eso? El que trabaja en la realidad, porque una ley nunca puede agotar esa letra chica. Permítame decirle esto, vamos a separar por parte. En primer lugar, cualquier manifestación social en calle que se haga, aún con intervención fiscal, ante un delito en flagrancia, se actúa de manera inmediata, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque el policía lo ve y es la obligación que tiene prevenir el delito o actuar cuando está observando que se comete un delito. Eso está fuera de discusión. Ahora, fíjese lo que usted me dice. ¿Quién dice? Si nosotros tenemos un fallo, una resolución de un fiscal imputando 8 personas y una Cámara de Acusación que le dice que esas no cometieron delitos, si ahí mismo no hay acuerdo, claro, imagínense cómo le podemos pedir acuerdo, cómo puedo yo trasladarle esa responsabilidad a la policía. Entonces lo que digo es esto, para combatir la inseguridad o estos hechos que forman parte de lo que significa el orden público, nosotros tenemos que tener articulada la política entre el Poder Ejecutivo, por eso somos un sistema republicano y tenemos que actuar en el mismo sentido y con la misma línea, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Legislativo haciendo las leyes que tiene que hacer, el Ejecutivo utilizando su brazo, que es la policía de la provincia de Córdoba, para mantener el orden público, y después la justicia actúa en consecuencia. Pero la justicia también tiene que unificar un criterio respecto a esto. No nos pidan a nosotros que unifiquemos el criterio, es la justicia, porque después los que terminan imputados, ¿saben quiénes son? Escúcheme, ¿sabe quiénes están siendo los imputados? La policía. Sí, el año pasado daba la sensación que el protocolo que menciona funcionaba bien. Funcionó muy bien. La gente podía manifestarse, funcionaban los avisos previos, había alguna perturbación del tránsito porque es inevitable, pero se buscaban los métodos de que eso fuera rápido y demás. De hecho, en lo personal creo que, y a mucha gente le parecía así, se marcaba una diferencia con lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, donde también se permite el tránsito, pero hay una escalada de violencia importante entre la policía y los manifestantes. Y le digo más, después de esas marchas trabajamos bien, después de esa resolución y de ese fallo, trabajamos bien en general sin tener este tipo de inconvenientes en calle. Lo que estamos pidiendo son reglas claras. Me parece que un buen momento para debatirlo. En medio empezó el conflicto del SUEM y eso es lo que complejiza todo. A mí, en mi caso, cualquier conflicto lo tomo con la misma vara, lo mismo con la misma vara. Por supuesto, no es lo mismo una marcha del SUEM que del CEP o del UBI Fuerza o UPC o Polo Obrero, le podrían nombrar 1000 para no le hago un quedarme. paréntesis, ministro, porque sobre eso la Cámara habló de trato desigual en relación a las protestas, donde el Estado, dice la Cámara, podría estar haciendo foco en algún tipo de organización social, en ese caso, piqueteros, y no actuar de la misma manera en el caso del CEP o de los empleados. ¿Se da cuenta por qué hay que reglamentarlo? Pero para evitar todo ese tipo de especulaciones. Que no son iguales. No son iguales en la forma de manifestarse. No es que no sean iguales en su tratamiento. En su tratamiento son todas iguales. Nosotros vamos y restablecemos el orden público, y si tenemos que dejar media calzada liberada, la policía va y deja media calzada liberada. Eso está claro, porque si nosotros tenemos que respetar el derecho de la manifestación y el derecho de circulación, hay que dejar media calzada despejada. Eso no admite discusión. Y usted, otra cosa que le hemos hablado es partidario de
que se vaya moviendo la marcha del protocolo cordobés, a diferencia del protocolo de Buenos Aires, es protesten si se corta por momentos. La idea es que se muevan para que eso dure poco. Es algo que de todos modos la Cámara de Comercio, por ejemplo, no comparte, ¿no? Se lo ha dicho usted. No, pero en realidad no es un criterio mío, es un criterio que tienen los fiscales que intervienen. Los fiscales que intervienen muchas veces ordenan que se corte la calzada entera para que la marcha se compacte y circule más rápidamente y descongestione más rápidamente hacia el punto que quieren llegar. Pero insisto, un fiscal puede tener un criterio, otro fiscal puede tener otro criterio, la Cámara de Acusación puede tener un criterio absolutamente distinto al que tuvo el fiscal. ¿Su criterio con respecto al corte total? No, yo creo que el corte total no se puede permitir. El corte total, salvo Siempre circunstancias absolutamente excepcionales, a ver, salvo que se quieran hacer circunstancias excepcionales, se avise, se quiere hacer un acto en una esquina que haya que cortar, sería otra circunstancia que habría que evaluarlo. A ver, como premisa, el gobernador en esto ha sido claro. Garantizar ambos derechos, garantizar el derecho a la protesta, el derecho a que se puedan manifestar y garantizar el derecho a la libre circulación y libre comercio de las personas, de todos los ciudadanos que no lo quieren hacer. Eso es la premisa que nosotros tenemos. Nosotros, la primera vía que tenemos es el diálogo, la segunda vía que tenemos es el diálogo, la tercera vía que tenemos es el diálogo y después recién actuamos. La policía actúa con mucha mesura y mucha prudencia y recorro personalmente cada una de las divisiones de la policía y de la unidad de la policía, sobre todo las unidades especiales que son las que están en calle, bajando este claro concepto. Bien. Nosotros preparamos a la policía para estar en la calle en estas situaciones. Mire, es muy violento, créame, los acompaño mucho. Hay que estar parado como están las personas de la Guardia de Infantería 1, 2, 3, 4 horas recibiendo agresiones, insultos y en muchos casos agresiones físicas por parte. Sin embargo, nuestra policía está absolutamente preparada para eso, porque para eso la preparamos. La preparamos y cuando van a las unidades especiales las preparan para formar parte de unidades especiales. De eso se deduce, quizás usted me corregirá, sino que entonces la ciudad de Buenos Aires no es el modelo, lo que está haciendo ahí el ministerio encabezado por Patricia Bullrich, porque si bien ha tenido un resultado positivo valorado por los porteños, que claramente estaban muy mortificados con la cantidad de cortes y el desorden que llegó a haber en la calle en 2023, eso se ordenó, pero de un tiempo a esta parte estamos viendo excesos. El otro día se dio de alta Pablo Grillo, un fotógrafo que casi se muere por un incidente con la policía que se llevó de arriba, claro, un gas. Hubo una nena de 10 años gaseada, la policía imputó esta semana al policía que la gaseó en una manifestación. O sea, también están recorriendo un borde peligroso donde puede haber una persona muerta en cualquier momento. No sé qué mirada tiene de la política en Cava de Bullrich. No, yo hablo del modelo Córdoba, que es el que aplicamos en Córdoba y cuál es la decisión política que tomó el gobierno de Córdoba. Cada uno se hará cargo de la jurisdicción que le corresponde. El otro tema candente en la seguridad de Córdoba fueron las agresiones que se han ido repitiendo en los últimos días, sobre todo la última semana, ¿no? Y usted ha alertado mucho sobre el deterioro del tejido social. Eso se ha ido grabando. Este último año particularmente ve que hay un problema más grave por condiciones económicas, por gente que está quedando afuera, por las razones que sean. ¿Y qué van a hacer para tratar de que la fuerza esté más protegida ante este raíz de agresiones? A ver, sí, yo lo vengo planteando. De hecho, vengo de días en los que hemos tenido casi de manera cotidiana agresiones al personal policial, ya sea de caminera, agresiones a comisarías, en una detención en Ciudad de Mis Sueños, hace pocos días a una persona se la detiene e inmediatamente salen gente del sector a agredir al móvil policial, se lo llevan detenido y no conforme con eso se van a la comisaría y la apedrean, o tenemos un hecho en Renacimiento que le tiran una bomba molotov. Hay que armar una bomba molotov, hay que conocer cómo armar una molotov. Y le tiran una bomba molotov al vehículo de un oficial de la policía, que es su vehículo propio, en que ha habido prestar servicio en el vehículo, que yo sé, porque hablé con él, lo que le costó comprar ese vehículo. Tenía todo su dedo quemado porque cuando quiso sacar la bomba, cuando quiso sacar el fuego, le quedó pegada en sus manos en la parte plástica. Un chico a punto de ser papá, con una angustia terrible porque había perdido su auto. Y cuando nos vamos a ver quiénes son los que habían cometido el hecho, por los domos se termina deteniendo 3 personas menores de edad, 14, 15 años, que ya venían de cometer un hecho 3 días antes y otro hecho 2 días antes en robo Uber. Entonces digo, entonces uno ve
cuando los acompaña y cuando está en el policlínico policial y va y los acompaña y está con ellos, ve la impotencia que tienen ellos de cumplir permanentemente con su deber y sin embargo ver cada vez más situaciones de este tipo en la calle. Entonces, lo que yo estoy alertando es que sí, lo que yo veo, porque yo estoy todo el día en la calle al lado de la fuerza policial, yo veo que hay un deterioro social que está claramente exteriorizado en este tipo de acciones. A ver, explíquenme cómo hace al menos cuando yo era chico, había lugares que los famosos códigos, que a mí no me gusta llamarlo así, de la delincuencia no se entraban. Los colegios no se atacaban, claro. Los hospitales no se atacaban. Cuando yo hablo de la falta de respeto por la autoridad, no estoy hablando de la policía, estoy hablando de los docentes, estoy hablando de los médicos. Mire, a mí el ministro Piquesteiner me llama de manera permanente para decirme, che, poneme adicionales o pongamos más custodia en tal o cual hospital, no importa la zona, que son zonas urbanas marginales, porque se está desbordando y cada vez más violencia. Cada vez más violencia. Mire, hace 4 días en Holberg, un policía, un agente de tránsito, detiene a una persona, le hace una multa que en el video, después, posteriormente reconoce la multa, se baja y le propina un golpe que le deforma la cara. Entonces yo pregunto, ¿fue un policía? Y le pregunto, ¿hicieron usted que venía en su auto y hizo una maniobra que al tipo no le gustó, se baja? O sea, estamos en un nivel que realmente es un nivel que algo hay que hacer, por lo menos alertemos, y creer que eso solamente lo va a poder solucionar el accionar policial en calle. Y no pero le parece importante porque el proyecto de la legislatura tiene el agravamiento de penas por agresiones a la policía. ¿Le parece importante? No, es que yo promuevo claramente una reforma del Código de Fondo, no del Código de Convivencia. En el Código de Fondo, el artículo 41, que son las pautas de mensuración de las penas en los delitos, que todo aquel delito que sea cometido contra un personal de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones o a un bien mueble o inmueble que te ha afectado a la seguridad, tiene que ser agravado claramente, porque es un atentado al orden público, independientemente de que está agravado porque se comete contra un oficial o contra un agente, un efectivo de la fuerza de seguridad, que los delitos lo tienen ese agravante, también hay que agravarlo aún más, tienen que ser penas más severas. Bien. La gente tiene que entender que romper un móvil policial, agredir a un policía, tiene que ser una pena agravada. Lo estamos pidiendo claramente, lo estamos pidiendo, y lo he hablado mucho con la ministra del tema. ¿El ministro tiene algún número de la cantidad de agresiones o el incremento a los policías? En el año, desde que yo soy ministro, tuvimos que lo que medimos, para decirlo mejor, 2024-2025, tenemos más de 610 agresiones a personal policial de todo tipo, ¿no? Llámese pedrada, llámese por supuesto, esta situación de que rompen un móvil, agresiones a personal policial en general. A camineras solamente tenemos 16, con el de ayer, con el del jueves 17 policías que han sido agredidos en el último año. Esto en el último año, a razón de un poco más de 1,2, 1,3 por mes. Y ahí cuando usted recorre habitualmente la ciudad, los lugares más complicados de la provincia también, ¿qué es lo que está pasando en el entramado social que está acelerando este tipo de agresiones? Falta de oportunidades laborales, se ha caído, por ejemplo, la construcción tiene un problema grave, donde ahí había mucha gente que conseguía un sueldo. Sustento. ¿Qué es lo que está pasando que vemos cada vez más agresiones? A ver, yo creo que hay un elevado nivel de intolerancia social que también puede estar puede ser alentado también por estas faltas de oportunidades o esta desesperación porque la plata no alcanza, porque no se llega a fin de mes. Yo jamás estigmaticé la pobreza y no lo voy a hacer. La pobreza no es una causal directa que tenga que ver con la delincuencia, pero si usted la pobreza le suma la exclusión, si a usted la pobreza le suma la falta de expectativa de vida de los jóvenes, si a usted a eso le suma la presencia de la droga, que es un componente que no podemos soslayar en esta charla, que es muy creciente y que lamentablemente se instala de manera muy nociva en nuestros jóvenes y lo hace muy violentos. Bueno, me parece que ahí estamos ante una situación complicada. Mire, yo no me quiero meter en un terreno que no me compete, pero si nosotros vemos que se han perdido casi 200.000 puestos de trabajo formales en la República Argentina, es un dato de la realidad. Yo no estoy contando, no estoy haciendo un relato inventado, estoy relatando lo que veo. Si se han perdido 200.000 puestos de trabajo formales en la Argentina, ¿cuántos se han perdido informales? ¿Y esa informalidad dónde se va? Esa es la clase media que se está viniendo abajo, ¿no? Esa es la clase media que se está deteriorando. Y por eso yo lo hablo mucho con el ministro de Justicia, Julián López, para ver cómo va la evolución de las cárceles. Y el nivel de cantidad de primarios que tenemos, de personas que por primera vez cometen un delito, siendo personas adultas, verdaderamente alarmante. Me alarman los menores,
que cometen delito, cada vez más jóvenes. Pero también los primerizos. Y por supuesto, porque hay gente que antes no estaba en el delito y que ahora probablemente incursiona en el delito por algo. Bueno, pero esas son circunstancias que me exceden en absoluto, pero que también la tenemos que hablar. Vean el video de Ciudad de Mis Sueños, de la agresión a la comisaría, y van a ver pibes muy chicos haciendo eso. Entonces, si eso no nos llama a la reflexión, si eso no nos hace parar la pelota y empezar a bajar un mensaje más conciliador en la sociedad, pero bueno, también soy de los que creen que los mensajes tienen que ser conciliadores. Antes que pasemos a otro tema, es necesario también el tema de la baja de imputabilidad, de la ley que se está discutiendo en el Congreso, que no sale. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la baja de imputabilidad, lo he hablado con la ministra en reiteradas oportunidades, de hecho los diputados de Córdoba que representan al oficialismo aprobaron el despacho en comisión, por supuesto pusieron algunos reparos sobre la implementación. ¿Por qué no es el título? No quedemos en el título de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Es todo un régimen penal juvenil que hay que acompaña esa baja. Y que hay que acompañar. Tener respuesta para esos chicos. Y tener respuesta y contención, porque no le podemos dar el trato. Para sacarlos de la delincuencia. Si uno lo mete en Bower a un pibe de 14 años, una respuesta peor todavía que... Salvarlos, si usted no ve, condenarlos. Pero por supuesto, ¿pero eso qué requiere? Requiere un Estado presente. Claro. Por eso el gobernador de Córdoba hay que valorar, Martín Yarló lo ha dicho en sus 3 discursos que hizo, ya 2 en la legislatura y en su discurso de apertura, ¿cuáles son las prioridades del gobierno de Córdoba? Las prioridades del gobierno de Córdoba son seguridad, salud y educación. Los cordobeses no se van a quedar sin salud y los cordobeses no se van a quedar sin educación pública. Y ¿sabe qué? Cada vez hay más inversión porque hay cada vez más deserción del sector privado al sector público, tanto en salud como en educación. Y nosotros no nos vamos a correr de ahí. Y me parece que eso es un gran aporte que el gobernador Yarló también hace a la seguridad. Aportando a la salud y apostando a la seguridad, también se apuesta a la seguridad. Ministro, le consulto sobre un caso en el que trabajó mucho usted de la policía, pero está irresuelto todavía la desaparición de Lian Flores, este nene de 3 años, se cumplieron hace poquito 100 días. ¿Cuál es la principal hipótesis que queda en pie de lo que puede haber pasado por él? ¿En qué nos puede contar de eso? Si bien la justicia es la que está investigando, sí. Imagino está al tanto, está siguiendo. Sí, hay muchos que creen que esos casos quedan en el olvido, por lo menos para mí, mientras sea ministro, ese caso no va a quedar en el olvido. Hace 3 domingos agarré la camioneta y me fui a la casa de Lian y de Elías y de Plácida, los papás de Lian, a ver cómo estaban sus hijos, a ver cómo estaban ellos. Nuestra gente de la patrulla rural y la departamental va de manera permanente. Nosotros lo que hicimos con muchísima responsabilidad, inmediatamente sucedió, esto fue el 22 de febrero. Y me lo voy a acordar siempre porque el 23 es el día de mi cumpleaños y lo pasamos ahí con los papás con 45 grados de temperatura y estuvimos todo el día trabajando, tuvo la fiscalía y empezamos el rastrillaje. A las 2 horas que el papá, que Elías había hecho la denuncia de desaparición, ya estaban trabajando bomberos voluntarios de Ballesteros, de Ordóñez, con un perro rastreador, y inmediatamente ustedes vieron que se hizo un despliegue absolutamente importante para buscarlo en el perímetro que los fiscales nos dijeron que lo teníamos que buscar, que eran 4.500 metros a la redonda de la vivienda. Hace pocos días, hace 20 días aproximadamente, se terminó de levantar la cosecha para descartar absolutamente que en alguno de los rastrillajes pudiera haber pasado. No estaba. Con lo cual ahora claramente apelamos a que la actividad de la Fiscalía de Investigación y a buscar claramente lo que arrojó el resultado de todo esto, que ni en el punto cero, ni en el perímetro del punto cero, Lian está. Seguramente la línea de investigación que hacen la fiscal, usted sabe que hay una idea fiscal entre fiscales federales y fiscales cordobeses que están investigando, y ahora estamos esperando. Nosotros de la parte de investigación criminal de la Policía de Córdoba ponemos todos los recursos y todos los aportes y estamos permanentemente pendientes de lo que nos pidan para hacerlo. Pero hoy en día no hay ninguna certeza. A ver, personalmente como ministro no la tengo porque no manejo la Fiscalía y seguramente la Fiscalía herméticamente va a estar manejando la línea de investigación y me parece que es correcto que así sea. Yo simplemente lo que espero, siempre espero que aparezca con vida, tengo la esperanza de que Lian aparezca con vida. Después tengo la segunda esperanza de que aparezca, de la forma que sea, pero que esos papás y toda la sociedad tenga la certeza de lo que pasó, básicamente para que no haya impunidad. Bien. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Son días complicados, así que le agradecemos doblemente. Cualquier día que hubiese invitado hubiese sido una cartera complicada. En este país y en pero siempre es importante poder tener mano a mano y hacerle todas las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Acuérdense que tenemos nota con Guillermo Oliveto. Bueno,
las estrellas de este programa, que vuelven recargadas, porque la semana pasada no estuvieron, ¿no? Los protagonistas del Bajo Palabra. Con los puños llenos de Se ríe el ministro, palabras. no lo vamos a enfocar, pero bueno, ya volvemos.